Kale tardó más de una semana en recuperarse. Durante ese tiempo, Julius lo visitaba todos los días y le llevaba comida y medicinas. Por más que Kale le aseguraba que estaba mejorando y que podía conseguir esas cosas por sí mismo, Julius simplemente se burlaba de él y lo ignoraba. De alguna manera, eso solo lo hizo parecer más adorable. Kale parpadeó para recobrar la conciencia mientras sacudía la cabeza y se ponía la última capa de su uniforme, poniéndose las botas mientras se dirigía a la puerta. Se echó la mochila al hombro, abrió la puerta y se fue. Si bien había hecho diligentemente toda su tarea y se había mantenido al día con sus estudios tanto como pudo mientras estaba atrapado en su cama, no tenía dudas de que solo se había quedado más atrás. No importaba cuántas notas Julius le sacara a sus compañeros, sin el contexto proporcionado por el maestro y la clase, eran casi inútiles. Estudiarlas, al final, no le había servido de mucho. Suspiró mientras cerraba la puerta y comenzó a caminar por los pasillos, camino a la cafetería por primera vez en casi 2 semanas. Mientras caminaba, solo se cruzó con un puñado de estudiantes, todos ellos yendo en la misma dirección que él. En ese momento, eran tan pocos los que se habían despertado tan temprano como él, que podía reconocer a todos y cada uno de ellos, aunque no tenía idea de quiénes eran en realidad. Se saludaban con la cabeza mientras pasaban por los pasillos, un acuerdo tácito de dejarse en paz les impedía entablar conversaciones. El sol ni siquiera había salido todavía, las únicas personas despiertas ahora eran aquellas como Kale, que valoraban el estudio por encima de la amistad. Eso no quiere decir que fueran groseros, simplemente no se obligaban a ser amables y a distraerse unos a otros de un tiempo valioso que podrían emplear mejor en aprender. Julius no estaba en la cafetería cuando llegó, lo cual era lo mejor. Kale se había aprovechado de Julius hasta el punto de preguntarse cuándo el adolescente había tenido tiempo de dormir, y no culpaba a Julius por tomarse el tiempo para dormir. Tampoco esperaba que Julius le hiciera compañía mientras comía, solo porque lo había cuidado y Kale se había acostumbrado a eso. Chasqueó la lengua mientras recogía en su bandeja el desayuno que solía disfrutar y que le habían robado por última vez. Era una suerte que sirvieran bebidas de chocolate caliente, aunque Julius le había dicho que normalmente no quedaba nada cuando el adolescente llegaba. Kale, sin embargo, a pesar de lo temprano que era, nunca había tenido problemas. Dirigiéndose a su mesa habitual, se sentó, dejando su mochila en la silla de enfrente y comió lentamente su desayuno, saboreándolo. Mientras comía, sus ojos se pasearon por el resto de la cafetería, tarareando levemente debido al buen sabor. El desayuno que ofrecía la escuela era simple, pero eso no significaba que no fuera sabroso. Cerró los ojos cuando finalmente pudo saborearlo correctamente, ya que su apetito lo había abandonado por completo durante su enfermedad. Puh. Se puso la mano sobre el estómago mientras se reclinaba en su silla y miraba fijamente el alto techo abovedado. Él sonrió. Esa fue una buena comida. Sus ojos se posaron en el viejo reloj de pared y suspiró. Eran poco más de las 7:30, lo que significaba que faltaba más de una hora para que empezaran las clases. Y la biblioteca abría a las 7 de la mañana en punto, todos los días. Kale se levantó de su asiento y depositó la bandeja en los estantes. Volvió a su mesa y sacó un libro y un cuaderno, y se dispuso a estudiar hasta que la biblioteca abriera y pudiera trasladarse allí. De todos modos, todavía faltaba un rato para que la cafetería se llenara, y así era como solía pasar sus días. Antes de darse cuenta, miró el reloj y vio que faltaban solo unos minutos para que se abrieran las puertas de la biblioteca. Empacó sus cosas e hizo una mueca cuando el volumen de la sala subió a medida que más y más personas entraban a desayunar. Salió de la cafetería justo cuando Sae entró y los dos se cruzaron sin decirse palabra. Los labios de Kale se torcieron un poco mientras seguía caminando. La biblioteca abrió sus grandes puertas cuando tiró de ellas. Entró y respiró profundamente para refrescarse. Aunque apenas había pasado tiempo en el gran esquema de las cosas, parecía que habían pasado siglos desde la última vez que había estado allí. Se dio cuenta de que la había extrañado. Kale saludó a la bibliotecaria mientras pasaba junto a ella, y ella le devolvió el saludo con rigidez. Caminando hacia su rincón habitual, Kale descargó sus libros sobre la mesa y se sentó a estudiar detenidamente el tema. Inmediatamente comenzó a morderse el labio con frustración. Cuando empezaron las clases, Kale estaba a punto de prenderle fuego a algo. No era una sensación que tuviera a menudo, pero cuando todos los libros que encontró sobre el tema simplemente le informaban que un encantamiento era una frase que se usaba para invocar la magia, sin decirle cómo lo hacía, bueno, era molesto, por decirlo menos.
quería saber la ciencia real, quería saber por qué funcionaba de esa manera. ¿Por qué funcionaban los encantamientos en primer lugar? Alguien debió haberlos inventado, pero no había mención de ello en los libros de historia o de magia. Estaban en el idioma común que se hablaba en esta tierra, pero los libros le decían que en otros países los mismos encantamientos estaban en diferentes idiomas. Entonces, ¿tenía menos que ver con las palabras en sí y más con su significado? Cale no era un científico, pero ante este misterio no pudo evitarlo. Despertó su imaginación como ninguna otra cosa lo había hecho desde que llegó a este mundo. Aún así, por mucho que quisiera que el tiempo transcurriera más despacio para poder leer todos los libros que veía a su alrededor, el tiempo era un amante cruel. Lo que le pareció que fueron solo un par de minutos después de haberse sentado y comenzado a leer, levantó la vista y se encontró con un reloj poco comprensivo. Era la hora de clase, y si no quería llegar tarde, tendría que darse prisa. Juró para sí mismo mientras recogía rápidamente sus cosas y salía apresuradamente de la biblioteca. Asterisco, asterisco, asterisco. Durante los siguientes días, Cale no vio a Julius en absoluto. Estaba tan ocupado con sus estudios que simplemente no había tiempo para visitar al adolescente y, del mismo modo, Julius no lo visitó. Cale asumió que todavía estaba recuperando el sueño y no pensó nada al respecto. Mientras tanto, se sentía como si se estuviera ahogando en el trabajo escolar. Estaba tan ocupado que dormía menos que cuando estaba enfermo, lo que en retrospectiva no era una sorpresa. Había pasado mucho tiempo durmiendo. Tenía sentido, considerando lo poco que había dormido desde que llegó a esta escuela, una combinación de preocupación por su futura muerte y sus estudios. Pero esto le dificultaba ponerse al día con su trabajo, incluso con todos los deberes que había hecho, simplemente no era suficiente para alguien que apenas podía entender el material. Si tuviera que adivinar, él estaba en el nivel de escuela primaria en comparación con todos los demás aquí. Y el estudio frenético solo podía lograr algo, cuando los libros se negaban a explicar las cosas, dando por sentado que los estudiantes ya sabían esto y aquello. Probablemente era exacto en lo que respecta a los estudiantes que habían crecido en este mundo, pero él no lo había hecho. Como tal, se vio obligado con frecuencia a buscar términos e información, lo que le obligaba a buscar aún más cosas que no entendía para poder comprender lo original que no había entendido, dejándolo en una espiral interminable de estudio. Fue agotador y ahora tenía una prueba definitiva de que su alma no había mejorado mágicamente el sistema inmunológico de este cuerpo. Cale estaba débil, sin embargo, Cale estaba tan ocupado que no tenía tiempo para cuidar de sí mismo. Esto solo podía llevar a una cosa, tarde o temprano volvería a desplomarse por exceso de trabajo. Probablemente contraería otra enfermedad y volvería a estar postrado en cama quién sabe cuánto tiempo. Y normalmente, la perspectiva de esto le haría dar marcha atrás, calmarse y hacer las cosas como era debido. No le gustaba estar enfermo. Pero no tenía otra opción. Se le había acabado el tiempo. Solo podía rezar para poder seguir adelante, a pesar de las veces que enfermara. Sacudió la cabeza ante el giro que habían tomado sus pensamientos, deprimido porque incluso en su mente solo podía decirse a sí mismo que se abrochara el cinturón. Suspirando, Cale presionó la cabeza contra el papel frío y áspero de un libro muy viejo y cerró los ojos. Respiró profundamente, sintiendo el aroma de un libro viejo, y contó hasta 10. Tenía los ojos cansados y sabía que necesitaba dormir, y lo conseguiría, pero no ahora. Pronto. Cuando terminara este ensayo, iría directamente a su habitación y dormiría. El problema era que el tema del ensayo estaba tan por encima de su nivel que ya no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo. Se había perdido en la investigación y ahora estaba confundido. Se golpeó la cabeza contra el libro y gimió. Cale parpadeó y abrió los ojos lentamente y se encontró frente a las letras alienígenas en la página amarillenta, escritas con tinta negra descolorida. Se sentó lentamente, estiró la espalda y se crujió el cuello, haciendo una mueca ante el fuerte ruido. Cuanto antes terminara este ensayo, antes podría finalmente dormir bien. Cale bostezó mientras acercaba el cuaderno a él y observaba las distintas notas que había amontonado por todas partes. Un cuaderno entero lleno, dedicado a un solo ensayo, simplemente porque había tantas cosas que él no sabía, que otros consideraban de sentido común. Nunca se había sentido más extraño. Un par de pasos silenciosos se acercaron a él y no se sorprendió cuando escuchó, señor Frostase, detrás de él. Cale miró por encima del hombro y le dedicó una rápida y cansada sonrisa a la bibliotecaria. Bueno, uno de los 3 bibliotecarios y 2 asistentes,
Este lugar era tan grande que una persona simplemente no era suficiente. Ella le devolvió la sonrisa levemente. Cerramos en media hora, dijo, con tono de disculpa. ¿Quieres tomar prestados esos libros? La mirada de Calais se deslizó hacia el reloj que había en la pared a cierta distancia de él. Ya era un milagro que la biblioteca estuviera abierta hasta la medianoche. Soltó un suspiro y asintió agradecido a la bibliotecaria. La señora Jane siempre había sido amable con él, ayudándolo a registrar los libros que constantemente tomaba prestados. Tenía unos 40 y tantos años, según tenía que adivinar, y un rostro amable y abierto, en contraste con su personalidad tímida. Era agradable y nunca le había hecho sentir que no era bienvenido, a pesar de que se veían tan a menudo que recientemente había empezado a expresar preocupación por él. Al parecer, Julius le había dicho que la razón por la que estaba enfermo era por exceso de trabajo. Calais no podía culparlo. La señora Jane lo ayudó a reunir los libros que necesitaba pedir prestados para poder terminar de escribir su ensayo en su habitación. Los metió en su mochila mientras él se apresuraba a colocar en los estantes los libros que ya no necesitaba. Una vez hecho esto, le dio las gracias y tomó de nuevo su mochila, colgándosela del hombro, ya acostumbrado a su gran peso. Ella lo despidió cuando salió de la biblioteca antes de regresar a limpiar antes de que cerrara. Así, Calais regresó a su habitación. Al llegar, se puso a buscar torpemente la llave, tan cansado que a veces se le cruzaban los ojos y le costaba meterla en la cerradura. Cuando por fin lo consiguió, exhaló un suspiro y abrió la puerta de golpe, dejándola cerrar de golpe tras él. Giró la cerradura para asegurarse de que nadie más pudiera entrar, se quitó las botas y cruzó la habitación hasta su escritorio. Dejó los libros y cuadernos sobre él y agarró un lápiz en la mano mientras se sentaba. Al mirar el reloj, se quedó consternado al notar que aún faltaba poco para la medianoche. Si podía evitarlo, no quería estar despierto más allá de las 2 de la mañana, no cuando tenía que levantarse alrededor de las 6 para llegar a tiempo a la cafetería y luego a la biblioteca. Pero no se podía hacer nada más que concentrarse. Una hora después y casi habiendo terminado con ese ensayo maldito que solo quería prender fuego, Calais se frotó los ojos por lo que parecía la millonésima vez. Observó la última página de lo que había escrito, satisfecho de comprobar que por fin había anotado toda la información relevante y que lo único que faltaba era el párrafo final, la conclusión. Mientras se devanaba los sesos, hizo una mueca al decidir finalmente balbucear algo inadmisible y esperar que tuviera sentido. Estaba demasiado cansado para pensar más en ello, pero la fecha límite era mañana, así que no tenía otra opción. Lo volvería a leer al día siguiente, después de desayunar, cuando hubiera dormido bien y descansado. Tras anotar la última palabra, se aseguró de haberla firmado con el nombre correcto y exhaló una gran bocanada de aire. Por fin, murmuró para sí mismo y se levantó de la silla del escritorio, estirando la espalda mientras lo hacía. Había estado sentado inclinado sobre una mesa todo el día y su cuerpo se había vuelto rígido. Calais frunció el ceño cuando miró el reloj de la pared, que estaba allí como si lo estuviera juzgando. Pero aún no eran las 2, así que lo consideró una victoria. Se quitó el uniforme rígido, se apresuró a realizar su rutina previa a dormir y luego se metió en la cama, cerrando los ojos antes de estar completamente acostado. No tardó nada en quedarse dormido. De hecho, parecía que no había pasado nada de tiempo cuando lo despertaron unos fuertes golpes en la puerta. Una sensación de déjà vu lo invadió mientras entrecerraba los ojos, desconfiando de por qué alguien tocaría a la puerta a las 4 de la mañana según su reloj. Al parecer estaba tan cansado que se olvidó de apagar las luces. «¿Qué?» graznó. «Frostase, déjame entrar», gritó alguien desde el otro lado. No pudo reconocer la voz y no tenía idea de por qué estaban en su puerta. ¿Calla habría tenido algún tipo de cita nocturna con alguien? Estaba tan cansado que incluso sus pensamientos no tenían sentido. «¿Quién es?», preguntó lentamente mientras estaba a punto de volver a caer en el sueño. Bostezó y hundió la cabeza más profundamente en la cómoda almohada. Desde el otro lado de la puerta, el extraño respondió: «Angélica, ahora abre la puerta. Creo que tenemos que hablar». Entonces la voz se quedó en silencio. Después de unos minutos de silencio durante los cuales Calais dormitaba plácidamente, la voz de la chica volvió a sonar. «Espera, esta no es la habitación de Sae». «¿Qué estoy haciendo? Esa perra me dio el número equivocado, o está en». «¿Crees que solo porque bebí unas copas de vino de repente soy un idiota?» «Ja.
Vas a pagar por esto, maldita sea. La voz se hizo cada vez más baja a medida que la misteriosa chica se iba, quejándose y prometiendo venganza todo el camino. No era a él a quien estaba buscando. Estaba buscando a Sae y debió haber confundido los números de las habitaciones. Un alivio, ya que Kale no tenía ningún deseo de convertirse en parte de algún tipo de malentendido. Ya era bastante malo que tal vez, en cierto modo, probablemente, tuviera sentimientos no platónicos con respecto a Julius, no necesitaba más drama encima de eso. Al menos ahora sabía quién era ella. Angélica Rosetorne era rica, hermosa y provenía de una familia de excelente origen, siendo la hija mayor y única de un duque. Conseguía todo lo que podía desear o necesitar con solo una palabra a su padre y su posición en la alta sociedad estaba a un nivel en el que la mayoría de las chicas debían portarse bien con ella. Su estilo de vida era caro y en el libro se la describe como la típica villana, que causaba problemas solo por causar problemas o por celos. Supuestamente era una mujer celosa que despreciaba a cualquiera que fuera más bonita que ella. Astuta, con una cabeza para los números y un deseo ardiente de ser alguien, se la retrata como una mujer malvada que haría cualquier cosa por sus ambiciones y no tenía miedo de pisotear a la gente para triunfar. Codiciosa, egocéntrica y malcriada, la receta mágica de toda villana incomprendida, destinada a un mal final y condenada a ser humillada por las mismas personas a las que buscaba impresionar. Ella también estaba enamorada de Sae. Kale se preguntó cómo era ella realmente, fuera del alcance limitado de los pensamientos del protagonista. Después de todo, toda buena historia necesitaba un rival amoroso. Asterisco, asterisco, asterisco. Bostezando, Kale siguió al resto de la clase fuera del aula. La última clase del día acababa de terminar y Kale estaba exhausto. Había vuelto a la escuela solo una semana antes y toda la energía que había estado almacenando ya se había ido, se había perdido con el viento. Tropezando un poco con sus pies cansados, Kale los miró con el ceño fruncido. Señor Frostase, dijo el profesor y Kale se dio la vuelta a regañadientes. Valerio el villano lo enfrentó de frente, mirándolo como si estuviera profundamente decepcionado. Si necesita más tiempo para recuperarse de su enfermedad, debería tomarse la próxima semana libre. No sería bueno que se enfermara nuevamente tan pronto, después de todo. Valerio parecía serio, como si realmente lo dijera en serio. Como si no fuera el villano definitivo, el jefe oculto de toda esta novela. Kale frunció el ceño y apartó la mirada del azul intensamente incómodo de los ojos del villano. Estoy bien, insistió Kale. En verdad, no importaba si estaba bien o no, tenía cosas que hacer y no esperaría a que se recuperara. Durante meses, había logrado mantenerse alejado de los Sae y de la conspiración, un éxito que no tenía intención de desperdiciar. Nunca comía con Sae, nunca pasaba tiempo con él, había logrado con éxito alejarse de toda asociación con él. Kale había pensado que hasta ahora lo estaba haciendo bastante bien. Si tan solo el frágil cuerpo de Kaya no lo traicionara. Valerio le lanzó una mirada interrogativa y Kale agachó la cabeza. Descansaré durante el fin de semana, prometió, sintiéndose castigado por alguna razón. Se preguntó dónde estaría Julius en ese momento, qué estaría haciendo. Por lo que Kale podía recordar, la última clase de Julius del día, y de toda la semana, ya que era viernes, ya había terminado. No se habían visto en toda la semana y, aunque Kale no le reprochaba a Julius que descansara como se merecía, se había dado cuenta de que extrañaba al chico más joven. Se humedeció los labios secos y asintió con la cabeza hacia Valerio, prometo cuidarme mejor. Luego abandonó el aula después de que Valerio le hiciera un gesto con la cabeza. Después de todo ese tiempo, todavía se preguntaba lo bueno que era Valerio como profesor. Las mejores notas de Kale eran en la clase de Valerio, y eso no era casualidad. Sus pies lo llevaron hacia la biblioteca, hacia el rincón donde Julius solía esperarlo. No lo había visto allí en toda la semana, pero los hábitos eran difíciles de romper. Aún así, los pasos de Kale vacilaron cuando vio al adolescente apoyado contra la pared. Frostase, Julius asintió con frialdad y se apartó de la pared con el pie, enderezándose y poniéndose de pie. Los ojos de Kale recorrieron el cuerpo de Julius y se detuvieron en su brillante cabello rubio. Parecía más largo y le llegaba hasta los hombros. Él sonrió, Julio. Julius lo miró de arriba abajo, desde la punta de los dedos de los pies hasta el cabello de Kale, que una vez más se estaba desprendiendo de la trenza hecha a toda prisa, y su mirada finalmente se detuvo en el rostro de Kale. Frunció el ceño y Kale se encontró dando un paso atrás por reflejo.
Conocía esa mirada. Había estado expuesto a ella muchas veces mientras estaba enfermo. No has descansado lo suficiente, declaró Julius, como si fuera obvio. Cale tragó saliva. He estado ocupado con los deberes y estudiando, se defendió. Al ver la expresión en el rostro de Julius, Cale agarró su cartera y la apretó con fuerza contra su pecho, mirando con cautela a Julius. Los ojos verdes de Julius miraron la cartera que Cale estaba defendiendo y luego el chico suspiró. Deja de mirarme así. No voy a atacarte, dijo Julius y dio un paso más cerca. Ahora estaba a una distancia de un brazo de Cale. Cale lo miró desde arriba. Aunque Julius tal vez había crecido un poco desde que se conocieron, Cale todavía era más alto. Cale no esperaba que eso durara, pero por ahora podía mirar a Julius desde arriba y encontrarse con ojos de acero que lo miraban. Julius probablemente nunca había notado la diferencia de altura, ¿verdad? De la misma manera que aparentemente no había pensado en la diferencia de edad. Cale suspiró y soltó su bolso. Sé que no lo eres. Lo siento, se disculpó y vio como el ceño fruncido en el rostro de Julius desaparecía. Bien, asintió Julius. ¿A dónde vas? Ahora vas a descansar, ¿no? Cale asintió, sin ver motivo alguno para discutir con él. Además, si se iba a dormir temprano esa noche, tendría más energía para estudiar durante el fin de semana, cuando no tuviera clases que lo distrajeran de sus deberes. Viéndolo de esa manera, volver a su habitación ahora y tomárselo con calma esa noche parecía una decisión sensata. Sabía perfectamente que estudiar de forma frenética no tenía ningún sentido. Sabía perfectamente que no descansar tan pronto después de haber estado enfermo precisamente por este problema era una estupidez por su parte, pero no veía otra opción. Tenía que graduarse este año. Comenzaron a caminar hacia los dormitorios y Cale tuvo la gentileza de no preguntar por qué Julius lo seguía. El adolescente probablemente solo quería asegurarse de que Cale no mentía, que realmente descansaría un poco esa noche y se lo tomaría con calma. Es comprensible, considerando cómo Cale había pasado el tiempo la semana pasada. Mientras caminaban uno al lado del otro y se acercaban cada vez más a la habitación de Cale, Cale fue testigo de cómo Julius comenzaba a mirarlos con enojo. A todo y a todos los que pasaban, Julius los miraba con enojo y sus compañeros de estudio se apartaban rápidamente de su camino. Cale no los culpaba, la mirada de Julius era algo aterrador, el tipo de cosa que pertenece a una película de terror sobre un fantasma agraviado. Divertido a pesar de sí mismo, los labios de Cale se torcieron en una sonrisa mientras observaba a un estudiante soltar un chillido al ver a Julius y girarse abruptamente hacia otro lado, huyendo descaradamente. Cale se rió suavemente, convirtiéndola en una tos cuando Julius le dirigió esa infame mirada. Llegaron a la habitación de Cale sanos y salvos. El pie de Julius golpeó el suelo con impaciencia mientras Cale abría la puerta y Cale le dirigió otra mirada divertida por encima del hombro cuando entró en su habitación. Cale arrojó la cartera llena de libros sobre la cama y luego se sentó a su lado, observando cómo Julius comenzaba inmediatamente a inspeccionar la habitación. Julius pasó el dedo por uno de los estantes y frunció el ceño al ver la punta cuando lo trajo de vuelta. «¿No limpiaste nada?», chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Cale jugueteó con las almohadas de su cama, más de la mitad de las cuales le había dado Julius durante el tiempo que estuvo enfermo. Las colocó contra la cabecera y luego se sentó dándoles la espalda, recostándose contra la suavidad y suspirando de placer. Cale cerró los ojos mientras su cuerpo reaccionaba a la posición de descanso relajándose instantáneamente. Con los ojos cerrados, no tardó mucho en empezar a dormitar, realmente no había estado durmiendo lo suficiente últimamente. No supo cuánto tiempo estuvo dormitando, medio dormido y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Pero cuando finalmente abrió los ojos, el sol se había puesto y Julius estaba entrando nuevamente a la habitación con una bandeja llena de comida. «No tenías por qué hacerlo», dijo Cale mientras salía apresuradamente de la cama y se dirigía a tomar la bandeja. Julius lo ignoró y caminó hacia el escritorio, colocando la bandeja sobre él después de que Cale rápidamente moviera los cuadernos, los papeles y los libros esparcidos a un lado. Cale continuó diciendo, «Podrías haberme despertado». «Necesitas descansar», dijo Julius y se alejó de la mesa. Hizo un gesto con el brazo hacia la bandeja y miró a Cale en silencio hasta que éste suspiró y se sentó en la silla del escritorio. Cale tomó los cubiertos, se puso a comer y bebió la leche en un tiempo récord. No había comido desde el almuerzo y tenía más hambre de lo que pensaba.
Supuso que su cuerpo debía estar tratando de recuperar algo de energía comiendo, ahora que no dormía tanto como debería. Tenía sentido, pensó. Se reclinó en su silla y miró a Julius. Mientras Cale comía, Julius había sacado un libro de los estantes de Cale y se había sentado en su cama para leerlo. Cale observó al joven y sus ojos se desviaron de su cabello, que le caía sobre la cara, a sus intensos ojos verdes y a la suave pendiente de su cuello. Cale se dio permiso de mirar durante un minuto, antes de apartar bruscamente la mirada y cerrar los ojos. Se frotó los ojos con fuerza, disgustado consigo mismo por ceder a sus impulsos más bajos. Cuando echó un vistazo a Julius entre sus dedos, Julius lo estaba mirando. Cale tragó saliva con inquietud y preguntó, ¿qué? Necesitamos hablar, dijo Julius y cerró el libro con un fuerte golpe. Cale bajó las manos de su rostro a su regazo, cruzó una pierna sobre la otra e intentó parecer accesible. ¿Había descubierto Julius que Cale lo estaba deseando? ¿Había descubierto dónde miraba Cale tan a menudo? ¿Qué sentía Cale por él, la repugnante verdad de su falta de moralidad? Cale frunció el ceño y preguntó, ¿sobre qué? Hablé con tus padres, comenzó Julius. Julius se movió de modo que se apoyó en sus manos y miró a Cale con los ojos entrecerrados. Fue demasiado para el corazón de Cale, ¿qué pasa con eso? Sobre tu matrimonio, Julius se lamió los labios y luego declaró imperiosamente, sobre mi matrimonio contigo. ¿Qué? A Cale se le paró el corazón en el pecho y miró con los ojos muy abiertos al joven. ¿Qué? Logró decir con la boca repentinamente seca. Se lamió los labios secos y apretó las manos, apretándolas sobre el regazo. Cerró los ojos y respiró profundamente antes de abrirlos de nuevo y preguntar, ¿qué? Accedieron a dejarme cortejarte, afirmó Julius, como si fuera así de sencillo. Como si no estuviera pisoteando el corazón de Cale, como si no estuviera pisoteando todas sus creencias. Julius continuó, acordamos que si el cortejo sale bien, mi familia pagará la boda. Por supuesto, no nos casaremos hasta que me gradúe, pero podemos hablar de eso cuando estés menos agobiado. ¿Qué? Preguntó Cale de nuevo, todavía sin poder entender realmente lo que estaba pasando. Julius suspiró. Luego se puso de pie y caminó hacia Cale. Le dio una palmadita en el hombro con suavidad y le dijo, con más amabilidad de la que Cale le había oído hablar jamás, si no quieres esto, díselo a tus padres. Nada está escrito en piedra. Dio un paso atrás y sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. Probablemente era la primera vez que Cale lo había visto sonreír, por muy pequeña que fuera. Cale inhaló con dificultad y frunció el ceño con dureza. Sacudió la cabeza en un intento de despejarse, pero seguía siendo fuerte, tan fuerte que apenas podía oírse a sí mismo. Todo estaba sucediendo muy rápido. Apenas nos conocemos. ¿Estás segura de que estás bien conmigo? Preguntó Cale, y luego frunció el ceño. No era eso lo que quería preguntar. ¿Estás bien con la diferencia de edad? Soy casi 5 años mayor que tú. Julius se encogió de hombros. Para eso está el cortejo. Además, de todos modos no nos casaremos antes de que me gradúe, insistieron tus padres. Cale miró fijamente su regazo y le dio vueltas a la idea. ¿Realmente era tan fácil? No parecía que debiera serlo. ¿Acaso te gusto?, preguntó Cale, incapaz de evitar que las palabras lo abandonaran. Por supuesto que sí. De lo contrario no le habría pedido permiso a tus padres para cortejarte, afirmó Julius sombremente. Cale lo miró. No podía ser tan fácil, pero cuando vio la mirada intensa y determinada en el rostro de Julius, descubrió que no tenía ninguna objeción. Pronto entraría en pánico, lo sabía, pero cuando Julius lo miró así, no pudo recordar por qué. Cale se sentó frente a Magdalena y la miró fijamente. Ella lo miró desde debajo de su largo flequillo y lo miró confundida. Él no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de darle sentido a todo lo que acababa de suceder. Bueno, eso había sucedido la noche anterior. Se lamió los labios y abrió la boca. Frunció el ceño. La cerró y se llevó la mano a la cara para pasársela por el pelo y luego morderse el pulgar. Se encorvó en la silla y golpeó el suelo con los pies sin descanso, tratando de encontrar una manera de iniciar esta conversación que no la llevara a pensar que estaba loco. Finalmente, logró decir, Julius quiere casarse conmigo. Se cubrió la cara con las manos y gimió.
No era así como había querido decirlo. Encogiéndose, esperó sin aliento su reacción. Por supuesto que sí, dijo Magdalena lentamente, de lo contrario no le habría preguntado a mis padres si habría resentimientos. ¿Le preguntó a tus padres? Preguntó Cale. Levantó la vista de sus manos y frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Para asegurarme de que no tenían intención de volver a sacar a relucir el asunto de nuestro antiguo compromiso, dijo ella encogiéndose de hombros y alzando la vista hacia él. Estaban en el jardín, afuera, con una ligera capa de nieve cubriendo el suelo. El sol se reflejaba en la nieve brillante e iluminaba el patio del jardín como si fueran pequeñas estrellas. Ella lo miró escrutadoramente, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla. Quería hacerlo de la manera adecuada, dijo cuando él seguía sin responder. Y continuó, asegúrate de que tuviera la aprobación de todas las personas relevantes para poder cortejarte como es debido, como te mereces. Cale negó con la cabeza. Se sentó erguido en el banco de piedra y le lanzó una mirada confusa. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Ella le miró enarcando una ceja y sus labios esbozaron un principio de sonrisa. ¿Quieres casarte con él? Cerró la boca de golpe. Se dejó caer de nuevo en el banco y miró hacia otro lado. Los árboles se balanceaban suavemente con la suave brisa, las hojas habían caído de sus ramas hacía tiempo. La nieve, de 1 decímetro de espesor, cubría el suelo y reflejaba los rayos del sol. No había ni una sola nube en el cielo, la mañana era fría y hermosa, los altos muros de los edificios rodeaban el pequeño oasis de un jardín. No había mucha gente allí tan temprano. Cale nunca había estado allí antes, pero había dormido inquieto y se había despertado con una mezcla de sueños y pesadillas que lo dejaron nervioso y caminando inquieto hasta allí en busca de consejo. Él no sabía qué hacer. Quería casarse con Julius. Sabía que eso era malo de su parte. Dejando de lado el tema del mismo sexo y la diferencia de edad, sabía que Julius tenía un futuro, uno en el que él no estaba. Sabía que en la novela, Fuego y Hielo, Julius había jugado un papel sorprendentemente importante en el fondo, y que su habilidad sin precedentes como mago de piedra había demostrado ser muy útil en tiempos de combate. No era un personaje habitual de la novela y no interfería en las batallas más importantes, pero tenía un futuro planeado. Uno en el que terminó enamorándose de una de las chicas que estaban enamoradas de Sae sin ser correspondidas, lo que le dio al personaje de Julius una profundidad que... Cale estaba pensando en círculos. Se frotó los ojos con la mano y suspiró, cerrando los ojos brevemente para recuperar la compostura. Luego murmuró, por supuesto que quiero casarme con Julius. Si no fuera así, ya le habría enviado una carta a mi madre. Es solo que, no sé cómo puede funcionar esto. Entonces habla con él, dijo Magdalena, como si la respuesta fuera obvia. Cale se encogió en su banco y volvió a pasarse las manos por el pelo suelto. El color era sorprendentemente similar al de la nieve que cubría el suelo. Bajó la mirada hacia la mesa de piedra que había entre ellos. Se lamió los labios otra vez, sacudió la cabeza y reprimió las ganas de quejarse. No sé cómo, dijo. Bajó las manos hasta el regazo y las extendió sobre las piernas. Mientras jugueteaba con los bordes deshilachados del fino abrigo que llevaba puesto, se dio cuenta de lo extraño que era. Fuera hacía casi menos de 100 grados, pero él no tenía frío en absoluto. El abrigo que llevaba era el mismo que usaba en verano, cuando tenía que llevarlo puesto para ser educado. No llevaba zapatos especiales de invierno, ni calcetines gruesos, ni guantes, ni siquiera un gorro. Pero no tenía frío en absoluto. En todo caso, se sentía bastante agradable. Como una mañana tibia de primavera, la temperatura era perfecta. Magdalena suspiró y cerró el libro que estaba leyendo. Él la miró. Ella lo miró de frente con una mirada decidida. Julius nunca haría nada que te hiciera infeliz. Si casarte con él no te hará feliz, debes decírselo. Cuanto antes, mejor. Cale asintió. Luego frunció el ceño y se le ocurrió una idea, ¿no creías que me estaba espiando para Sae? Eso fue antes, dijo y se ajustó el sombrero para que le cubriera las orejas de nuevo. Lo he visto contigo. Nunca lo había visto así con nadie más, ni siquiera con Sae. Además, hace semanas que no lo veo pasar tiempo con Sae, y mucho menos hablar entre ellos. Estoy bastante segura de que Julius simplemente dejó de hablarle. Eso parece algo que él haría. Cale la miró con enojo.
Está bien, él no haría eso. A ti. Pero eso es lo que estoy diciendo. Significas más para él que cualquier otra persona que haya visto a su alrededor. Excepto, tal vez, sus padres. Y si no estás segura, si no quieres hacer esto, entonces deberías decírselo. Bajó la mirada hacia la mesa. Ella soltó una carcajada, no se lo tomará a mal. Seguiréis siendo amigos, te lo prometo. Y si no, le patearé el trasero por ti. Cale soltó una risa a medias, que reprimió rápidamente antes de levantarse de la silla. Ella tenía razón. Julius era una persona sin tacto y brusca que nunca decía nada que no quisiera decir. Tener conversaciones con él era sorprendentemente fácil, aunque un poco frustrante, y esto no era algo que Cale pudiera resolver por sí solo. Incluso si sentía que se estaba aprovechando de Magdalena, solo la buscaba para pedirle consejo y la ignoraba por lo demás. En el futuro, debería pasar más tiempo con ella. Tal vez podrían hacer un viaje a algún lugar, una vez que terminara el año escolar. Por lo que recordaba, ella también se graduaría este año. Gracias por tu ayuda, dijo, te contaré cómo resulta. Ella le sonrió, divertida, y asintió. Entonces Cale se dispuso a buscar a Julius, para que pudieran tener una conversación muy necesaria. Porque realmente, si iba a casarse con Julius, primero tenían que hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿Julius tenía algún sentimiento por él? Cale no podía recordar realmente lo que se había dicho después de que la palabra matrimonio había salido de la boca de Julius, pero estaba bastante seguro de que no se había mencionado ninguna emoción. Y Cale no iba a casarse con alguien que no lo amara o que no pudiera llegar a amarlo, después de todo, para eso estaba el periodo de cortejo, para conocerse y para que los sentimientos brotaran de manera natural. Sus pasos se aceleraron a medida que aumentaba el ritmo. El primer lugar que miró fue la cafetería, porque todavía era lo suficientemente temprano en la mañana como para que estuviera abierta para el desayuno. Julius no estaba allí. El siguiente lugar que Cale revisó fue la biblioteca, porque simplemente estaba acostumbrado a que Julius estuviera allí tan a menudo. Pero supuso que eso era solo cuando Cale también estaba allí. Al final, Cale lo encontró en los dormitorios de Julius, cuya ubicación había tenido que preguntarle a un estudiante que pasaba por allí. Se le encogió el estómago de forma incómoda al darse cuenta de que no sabía dónde estaba la habitación de Julius. Julius sabía dónde estaba la suya y había ayudado muchísimo cuando Cale se enfermó. Sin embargo, Cale ni siquiera sabía dónde estaba la de Julius. Había estado tan concentrado en sus estudios que había descuidado todo lo demás. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Pero no sabía qué más hacer. Estudiar era lo más importante en ese momento, estudiar para poder graduarse este año y no molestar una vez que comenzara la trama principal, preferiblemente en otro país. Seguramente, a la luz de ese peligro, un poco de negligencia podría ser excusada. Excepto que no podía. Cale solo estaba tratando de justificarlo para sí mismo. No era el mejor en mantener amistades y se había sentido abrumado y ni siquiera había intentado hacer alguna conexión aquí. Pero las conexiones eran necesarias. La idea de intentar establecer un vínculo familiar con la familia de Kaya, de mantener su vínculo, le producía náuseas. Era una idea repugnante, engañarlos de esa manera cuando su hijo, si bien no estaba muerto, al menos lo habían perdido por completo. Nunca volverían a ver a Kaya. Pero los vínculos familiares no eran los únicos que existían, especialmente en una sociedad como esta, los vínculos de todo tipo eran importantes. Amigos, aliados, gente que pudiera presentarle a otras personas, para que pudiera encontrar un agente inmobiliario que le permitiera comprar una casa en otro país, por ejemplo. Y Cale había estado descuidando continuamente las únicas conexiones que tenía. Por una buena razón, sí, pero aún así. No los culparía si no querían tener nada que ver con él. Lo cual le hizo preguntarse, una vez más, por qué Julius querría casarse con él. Mientras llamaba a la puerta de Julius, Cale esperó. Tenía las manos entrelazadas delante de la cabeza y las giraba inquieto, mirando al suelo y mordiéndose los labios. Respiró profundamente y miró hacia arriba cuando se abrió la puerta. Julius lo miró con sus fríos ojos verdes. Asterisco, asterisco, asterisco. Siéntate, ordenó Julius, cerrando la puerta suavemente detrás de Cale y entrando en la habitación. Cale tragó saliva, sintiendo la necesidad de caminar de un lado a otro, y la dejó salir sin intentar reprimirla.
Había un espacio perfecto para caminar en el medio de la habitación, ya que ésta era más rectangular que la de Cale y la disposición de los muebles era diferente. El escritorio, por ejemplo, estaba al pie de la cama de Julius y solo había una estantería. La estantería en sí estaba llena solo hasta la mitad con libros, la otra mitad con cajas de varios tamaños y muchas chucherías pequeñas. Hizo una mueca mientras caminaba de un lado a otro sobre la alfombra de aspecto suave que no podía sentir a través de sus zapatos. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, ya se había quitado los zapatos y sus pies, calzados con calcetines, volvieron a posarse sobre la alfombra. Era suave y esponjosa. Sin duda, mucho mejor que la única alfombra que había en el dormitorio de Cale. Frunció el ceño y, cuando levantó la vista, descubrió que Julius se había sentado en la silla del escritorio, habiéndola girado para que quedara frente a Cale, y lo miraba fijamente. Sin complejos, como si no tuviera ningún sentido de la vergüenza. Cale frunció el ceño y de repente dejó de caminar. ¿Cómo va a funcionar esto?, preguntó con irritación. Ah, ¿estaba enojado? Quizás sí. Te cortejaré y, para cuando me gradúe, si estás de acuerdo, fijaremos una fecha para la boda, dijo Julius. Entonces debió haber visto algo en el rostro de Cale, porque continuó, no tiene que ser de inmediato. Esperaremos todo el tiempo que quieras. Cale dejó escapar un largo suspiro, se pasó las manos por el pelo, alborotándolo aún más. Empezó a caminar de nuevo. De un lado a otro. De un lado a otro. De repente se volvió hacia Julius y preguntó, tratando de no sonar desesperado, ¿me amas? Sí, afirmó Julius, como si no hubiera ninguna duda. Cale frunció el ceño y bajó la mirada. ¿Estás enamorado de mí? Sí, dijo Julius suavemente. Cale se sentó. En el suelo, porque aparentemente no había una silla detrás de él. Mala planificación, eso sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, cuando pudo volver a hablar como una persona sensata, Cale exclamó, solo han pasado unos pocos meses. Julius asintió, como si todo eso tuviera sentido para él. Para mí también fue una sorpresa. No pensé que me enamoraría de ti. Julius se encogió de hombros y le sonrió suavemente. Cale sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho y apartó la mirada para proteger su cordura. Julius continuó, no le habría pedido permiso a tus padres para cortejarte si no estuviera enamorado de ti. Y no habría hablado contigo de ello. Cale miró al techo. Se tragó el nudo que tenía en la garganta e hizo un último intento, pero, soy mayor que tú. A nadie le importa, dijo Julius. Y solo han pasado 4 años, eso no es gran cosa. Cale siguió insistiendo en señalar que había una diferencia de edad de 5 años entre Julius y Kaya, y mucho menos entre Julius y Cale. Nos cortejaremos durante un mínimo de 2 años, y probablemente nos llevará alrededor de un año planificar la boda. Lo que significa que al menos nos llevará 3 años hasta que nos casemos. En ese tiempo, haré todo lo posible para que me ames y demostrar que soy sincero. Julius volvió a sonreír, con esa clase de sonrisa desamparada que lo hacía parecer de su edad real. Te amo. Estoy enamorado de ti. Quiero casarme contigo. Quiero estar contigo hasta que seamos viejos y canosos. Y si eso no es lo que quieres, te ruego que me dejes cortejarte. Déjame intentar hacerte cambiar de opinión. Y si al final de nuestro noviazgo todavía no quieres casarte conmigo, me iré. Quiero que seas feliz, Kaya. Y si no te hago feliz, dímelo. Julio suspiró y se reclinó en la silla, mirando a Cale mientras esperaba una respuesta. Cale se lamió los labios. Poco a poco se sentó en una posición más adecuada, aunque todavía estaba en el suelo. Cruzó las piernas y miró fijamente a Julius. Eso fue. Cale no sabía qué decir. Excepto, quiero irme de este país. Y se dio cuenta de que una vez que había empezado, no podía parar. Quiero ser bibliotecario, o trabajar en una librería, o simplemente investigar en casa. Pero quiero irme. Quiero ir a un país lejano, y quiero encontrar una casa acogedora en el campo, y vivir allí hasta que muera. En cuanto empezó, no pudo parar. Quiero ser bibliotecario, o trabajar en una librería, o simplemente investigar en casa. Entonces haremos eso, dijo Julius. ¿Por qué? Cale apenas logró contener las ganas de arrancarse el pelo de raíz. A veces,
por más directo que fuera Julius, era imposible entenderlo. Tu vida está aquí, ¿por qué querrías ir a otro país conmigo? Soy un buen mago, calla. Julius alzó una ceja y lo miró con aire crítico. Puedo conseguir trabajo en cualquier parte. Tengo una gran herencia y no soy el heredero de mi familia, tengo 2 hermanos mayores. Mudarme no es un problema. No estoy particularmente apegado a este país y mi familia me apoya de forma odiosa. Nos ayudarán a buscar un lugar si se lo pedimos. Cale lo miró fijamente. Julius le devolvió la mirada, con una expresión tranquila en su rostro. No parecía estar perturbado ni molesto en absoluto por el hecho de que Cale quisiera mudarse. No me refiero a qué. Cale frunció el ceño y sacudió la cabeza. No me refiero a que quiera mudarme a un tiempo lejano en el futuro. Me refiero a que quiero mudarme tan pronto como me gradúe, cuanto antes mejor. Apretó las manos sobre el regazo y miró por la ventana de Julius. Cale suspiró. No quiero quedarme aquí ni un segundo más de lo necesario. Al no obtener una respuesta rápida, Cale miró a Julius, que tenía el ceño fruncido y sus ojos verdes miraban hacia la pared que había detrás de Cale. Cale frunció el ceño y se llevó una mano a la cara, la soltó y se frotó el ojo. Esperó a que Julius dijera algo. Voy a organizar visitas durante los descansos, declaró finalmente Julius, sin que su voz mostrara objeciones. Probablemente será un noviazgo más largo, ya que nos veremos menos, pero me mudaré allí cuando me gradúe y podremos compensarlo. Cale dejó escapar un gemido y se hundió la cabeza entre las manos. Eres imposible, murmuró entre ellas. ¿De verdad te parece bien mudarte a otro país? ¿En cuanto te gradúes? ¿Lejos de toda tu familia y amigos? ¿Solo por si acaso me enamoro y accedo a casarme contigo? Sí. ¿Y si no lo hago? Entonces, si me lo permites, seguiremos siendo amigos. Si no, me iré a casa y no volveré a molestarte, dijo Julius y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Cale se estremeció. ¿Ves? Acabas de llamar a esto tu hogar. Julius le dirigió una mirada absolutamente indiferente. Estás buscando algo sin fundamento, calla. Cualquier lugar donde estés será mi hogar. Entonces, ¿me dejarás cortejarte? Las manos de Cale se deslizaron hacia la alfombra que tenía debajo y sus dedos comenzaron a acariciarla. Sí, tosió y asintió, diciendo suavemente, sí. Sus dedos apretaron la tela de la alfombra. Se quedó mirando fijamente sus manos, aunque escuchó los pasos de Julius acercándose a él. Julius se dejó caer al suelo justo frente a Cale y le tendió la mano. Los ojos de Cale se posaron en la mano que sostenían en el aire entre ellos, antes de colocar la suya sobre ella con vacilación. Todavía no levantó la vista. Gracias, dijo Julius, palabras que Cale nunca había esperado oír de él. Me aseguraré de que no te arrepientas de esto. Cale levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Julius y sintió que se le secaba la boca. Se lamió los labios y abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. ¿Cómo funcionaba el cortejo allí? Nunca había leído nada al respecto en Fuego y Hielo. Era como una cita. ¿Irían a cenar y a ver una obra de teatro? Tragó saliva e hizo una mueca por la falta de saliva, bajando la mirada hacia donde sus manos todavía estaban conectadas. Los miró fijamente. La mano de Julius era casi del mismo tamaño que la suya, el color era mucho más saludable que la piel pálida de Calla. Por sí sola, Cale podía ver que sus venas azules resaltaban, pero las de Julius eran de un color bronceado. ¿Cómo? Cale se aclaró la garganta y sintió que Julius le apretaba un poco la mano. Empezó de nuevo. ¿Cómo hacemos esto entonces? Empezaremos por algo sencillo, dijo Julius. Su dedo se deslizó por los bordes de la mano de Cale. Te llevaré a cenar mañana a un restaurante. Mañana, murmuró Cale, sintiendo la mano insoportablemente caliente en el agarre de Julius. El dedo de Julius dejó marcas abrasadoras. Cale preguntó, tan pronto, murmuró Cale, sintiendo su mano insoportablemente cálida en el agarre de Julius. El dedo de Julius dejó marcas abrasadoras después de sí mismo. ¿Tan pronto? Preguntó Cale. ¿No quieres? Preguntó Julio. Cale negó con la cabeza. Está bien,
dijo y le dio vueltas a la idea. Una cita para cenar con Julius. Mañana. Era una idea tentadora, sin duda, y preguntó, ¿dónde? Será una sorpresa. Cale le lanzó una mirada tranquila. Pero no aquí en la escuela, ¿verdad? Por supuesto que no, dijo Julius, que parecía disgustado por la mera idea y arrugó la nariz. Sin que su cerebro hiciera nada, la mano traidora de Cale se levantó y le dio un golpecito en la nariz, justo donde la arruga era más pronunciada. La piel de Julius se suavizó casi instantáneamente y sus ojos estaban insoportablemente suaves. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Cale bajó la mano y bajó la mirada. Cerró los ojos por un breve segundo, sin poder creer lo que había hecho. Cale le agarró la mano cuando estaba a punto de colocarla en su regazo y abrió los ojos para ver que Julius los estaba apretando a ambos. Sintiendo un revoloteo en el estómago, se mordió el labio inferior. Mañana tendrían su primera cita. Asterisco, asterisco, asterisco. Cale tardó un tiempo angustiosamente largo en decidir qué ponerse para su cita, en parte porque no sabía cómo era la moda en este mundo para las citas, el cortejo, y pensar en ello de esa manera era de alguna manera más estresante, y en parte porque nunca se había considerado una persona que se vistiera elegante para las citas. Ninguna de las prendas que había traído consigo le parecía particularmente apropiada para una cita, y pasó el tiempo antes de su cita tratando de decidir qué color ponerse. Finalmente, después de muchos tirones de pelo y quejas, se decidió por un conjunto semiformal que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, ya que estaba hecho a medida de sus medidas específicas. Sin embargo, el hecho de que fuera la primera vez en literalmente meses que no llevaba pijama ni uniforme escolar lo dejó sentado en la cama por un rato, con la cabeza apoyada en las manos mientras se obligaba a respirar lentamente. Para la ocasión especial, incluso había cambiado su peinado de la trenza que no requería mucho mantenimiento a un simple moño sujeto con una cinta. Había sido un dolor de cabeza lograrlo y después de 3 intentos, se dio por vencido y lo dejó como estaba. Incluso si eso significaba que varios mechones de cabello se le soltaran y colgaran sueltos alrededor de la cara, simplemente tendría que conformarse. No tenía paciencia para rehacerlo otra vez. Cuando se acercaba la hora de su cita, Cale estaba dando golpecitos con el pie en el suelo y fingiendo leer un libro mientras miraba periódicamente hacia la puerta. Habían acordado que Julius lo recogería en la habitación de Cale, por lo que ahora era cuestión de esperar. Y esto le estaba causando estragos en los nervios. Cale cerró el libro de golpe, se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el reloj y maldijo en voz baja cuando vio que todavía faltaban 15 minutos para que Julius viniera a recogerlo. Estaba impaciente. Pero no pudo evitarlo. Iba a una cita con Julius. Julius Claymore, el chico que tenía una actitud que hacía que uno quisiera golpearlo, que decía lo que quería con tanta franqueza que le arrojaban cosas con regularidad. El chico que idolatraba a Sae y era un mago de piedra prodigio. Cale se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar un ruido ininteligible. Luego se puso de pie, respiró profundamente y asintió para sí mismo. Necesitaba calmarse. Era una cita, no era gran cosa. Había tenido citas antes y, honestamente, no eran muy especiales. Todo estaría bien, siempre y cuando mantuviera la calma y el control de sí mismo. Citas anteriores y honestamente no eran muy especiales. Todo sería ser. Asintiendo para sí mismo otra vez, se acercó al espejo del baño y se miró otra vez el reflejo. Tal vez, si uno entrecerraba los ojos y miraba de reojo, los mechones de pelo que le colgaban alrededor de la cara podrían describirse como artísticos en lugar de desordenados. Se acercó tanto al espejo que pudo distinguir las pequeñas pecas que le salpicaban la nariz, tan pálidas que eran casi invisibles. Un golpe. Mierda. Cale se sobresaltó y se golpeó la cabeza contra el espejo. No se le escapó que todo esto era totalmente ajeno a su carácter. Se enderezó y se dirigió a la entrada de su habitación, respiró profundamente y abrió la puerta. Se recompondría y dejaría de causarle pánico, no podía ser bueno para su salud. Mientras se arreglaba la ropa para que le quedara mejor debido a una repentina sospecha de que algo había salido mal en los 20 minutos que habían pasado desde que se la había puesto, Cale levantó la vista. Julius estaba allí de pie en la puerta, vestido con ropa que Cale nunca le había visto antes. Lo miraba fijamente, con una mirada intensa y penetrante. Cale apretó los puños y exhaló. Luego le sonrió a Julius y le preguntó, ¿nos vamos?
Julius asintió. Dio un paso atrás y Cale entró por la puerta, la cerró con llave y luego siguió a Jule, quien tomó la delantera. Mientras caminaban, Cale obligó a sus pensamientos a calmarse y empujó todas sus preocupaciones a un rincón de su mente, para no pensar en ellas hasta que la cita terminara por completo y él estuviera de regreso en su habitación, solo. Julius lo miró de manera extraña cuando Cale dio un paso rápido para alcanzarlo, pero no preguntó nada. Cale no pudo evitar examinar la vestimenta de Julius. Vestía un traje que seguía las líneas de su cuerpo tan de cerca que Cale tragó saliva y se lamió los labios. Sus ojos se sintieron atraídos por la larga línea del cuello de Julius, el cabello recogido en una media cola y los mechones sueltos que se enroscaban alrededor de su cuello. Su traje era de color azul oscuro, las costuras acentuaban su cuerpo a la perfección. Sus pies estaban cubiertos por botas de cuero perfectas para el clima frío. Tenía un abrigo abierto sobre los hombros y se veía agradable y cálido. En comparación, Cale se miró a sí mismo y frunció el ceño, descubriendo que no estaba tan satisfecho como lo había estado antes de ver a Julius. Pero no había nada que pudiera hacerse al respecto ahora. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó Cale, metiendo las manos en los bolsillos e ignorando el revoloteo en su estómago. Era solo una cita. Estaría bien. Comenzaremos con la cena, respondió Julius. Sus ojos verdes se desviaron hacia un lado y miró fijamente a Cale sin tapujos durante un largo y estremecedor momento. Luego veremos una obra que me recomendó mi hermano. Entonces Cale tenía razón. ¿Había cena y película? Bueno, cena y obra de teatro. Volteó la cara y ahogó la risa con la mano, sintiendo el aleteo de unas pequeñas alas creciendo en su estómago, mientras el corazón se le apretaba en el pecho. Un calor le recorrió todo el cuerpo y cuando Julius le preguntó, ¿por qué te ríes?, Cale no pudo formular una respuesta. Desestimó la pregunta con un gesto y, una vez que tuvo los músculos faciales bajo control, se volvió hacia Julius y sonrió. No hay razón, dijo finalmente. Julius lo miró con recelo, pero no dijo nada más. En cambio, asintió hacia adelante y, cuando Cale siguió su mirada, vio que se acercaban rápidamente a una puerta grande y pesada que conducía al exterior. Al parecer, el tiempo pasaba más rápido cuando uno entraba en pánico y experimentaba un repentino estallido de cariño. Cuando llegaron a la puerta, Cale tomó la iniciativa de abrirla. Que Julius estuviera tan dispuesto a encargarse de todo era, sin duda, una sensación muy, muy agradable, pero si Cale se limitaba a seguirle la corriente pasivamente, no podía imaginar que la paciencia de Julius durara mucho tiempo. Le abrió la puerta a Julius y sonrió cuando éste lo miró con seriedad. Entonces Julius negó con la cabeza, suspiró y dijo, gracias. Cale reprimió su sonrisa y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. Juntos caminaron por el sendero sinuoso, rodeado de árboles altos y nieve caída en el suelo. Afortunadamente, el sol había salido, pero todavía era lo suficientemente temprano por la mañana como para que el frío de la noche se aferrara al viento. Al final del camino, llegaron a la puerta. El guardián estaba sentado en una pequeña roca al otro lado y, cuando los vio venir, suspiró tan profundamente que Cale casi pudo sentirlo. Luego se puso de pie y abrió las puertas, y el hierro dejó huellas profundas en la nieve sin quitar. El guardián no les dijo ni una palabra cuando atravesaron la puerta abierta y Cale se estremeció un poco cuando esos ojos antiguos lo recorrieron. A pocos metros de la puerta, un carruaje los esperaba, en el que viajaba un desafortunado conductor. Cuando el chófer los vio llegar, guardó rápidamente el libro que estaba leyendo y se puso firme, sentándose erguido y mirando fijamente al frente. Los dos caballos ignoraron por completo a Cale y Julius. El chófer les abrió la puerta cuando estuvieron cerca y Julius subió primero, seguido rápidamente por Cale. Había 2 escalones útiles colgados en el aire debajo de la puerta y, una vez dentro, se sentó frente a Julius. El carruaje era mucho más grande por dentro de lo que había pensado, pero no tanto como para resultar antinatural. Julius miró a Cale, sus ojos recorrieron rápidamente todo el cuerpo de Cale, antes de sonreírle suavemente y preguntar, ¿está bien? Cale asintió una vez, un movimiento brusco que coincidió con el momento en que el carruaje comenzaba a moverse. Lentamente al principio, pero poco a poco fue ganando velocidad y cuando miró por la ventana de la puerta, pudo ver la naturaleza pasar rápidamente. Está más que bien, respondió Cale. Se apartó de la ventana y dirigió su mirada hacia Julius, observando cómo esos hermosos ojos le devolvían el brillo. Sonriendo, Cale se reclinó contra el respaldo y dejó que sus ojos se cerraran.
Julius seguía mirándolo, pero en lugar de hacerlo sentir incómodo, era una sensación placentera. Cuando Cale volvió a abrir los ojos medio segundo después, se encontró con la suave expresión facial de Julius y sintió que el corazón le daba un vuelco. «Ah, ¿eso fue malo?» Cale fue el primero en salir del carruaje cuando finalmente llegó a su última parada. Mantuvo una mano en el marco de la puerta mientras se asomaba y subía con cuidado la escalera de 2 escalones antes de dejar caer el último tramo al suelo. Estaban en el medio del pueblo al pie de la montaña. En realidad, la montaña en la que estaba ubicada la Academia Aurelis no era muy alta, su posición defensiva ideal se debía a una combinación de valles bajos, grietas profundas y ríos caudalosos. El carruaje tardó apenas más de 1 hora, a toda velocidad, en llegar al pueblo. Eso fue más rápido que cuando Cale había viajado a la academia en primer lugar. Pero claro, no había tenido exactamente prisa. Había pasado todo el viaje a la escuela entrando en pánico en silencio y aprovechando la oportunidad para intentar relajarse. Prueba, siendo la palabra clave. Los pies de Cale pisaron el adoquín y se enderezó, apartándose del camino para que Julius pudiera seguirlo. Haciéndose a un lado, le tendió una mano a Julius cuando el niño más joven comenzó a bajar del carruaje. Los labios de Cale se curvaron divertidos cuando Julius puso los ojos en blanco, pero aún así agarró su mano. Julius bajó al camino y cambió suavemente el agarre de la mano de Cale hasta que estuvo mucho más cómodo y estuvieron tomados de la mano. Cale miró fijamente sus manos conectadas durante 3 segundos completos, con la mente en blanco, antes de forzar su mirada hacia el rostro de Julius y preguntar, ¿a dónde vamos ahora? Por aquí, dijo Julius y comenzó a caminar. Cale obedientemente seguía su ritmo. Se acercaba el mediodía y se encontraban justo en la plaza principal del pueblo. A medida que avanzaban hacia el oeste, se acercaron a una hilera de casas, edificios antiguos y majestuosos, con escaparates que daban a la plaza. Algunos grandes ventanales tenían maniquíes, otros simplemente mostraban un vistazo a la tienda, y aún más tenían trabajadores parados frente a ellos, caminando con entusiasmo hacia aquellos que parecían vacilar frente a las tiendas. En medio de la plaza hecha de adoquines había una gran fuente, seguramente de al menos 3 metros de ancho. Era redondo con 3 círculos redondos de piedra en el medio, cada círculo se hacía más alto cuanto más se acercaba al medio, y un aspersor en el medio, el agua resumaba por los círculos para ser recolectada en el más bajo. Había mucha gente afuera, vestida con ropa de invierno a la moda. Casi todo el mundo llevaba abrigos, gorros y manoplas, de muchos colores diferentes. En comparación, Cale estaba vestido de la misma manera que en el verano y se sentía aún más cómodo que antes. Sin embargo, Julius llevaba un abrigo de invierno adecuado, uno blanco que estaba hecho a la perfección y debía haber costado una fortuna. Caminaron a lo largo de la hilera de edificios en la acera, y de vez en cuando pasaba algún carruaje a su lado. La nieve caía pesadamente sobre el adoquín, amontonada y empujada en los huecos entre las piedras hasta que prácticamente no quedó ningún hueco. La escarcha brillante cubría las farolas y los bancos, el sol era una fuerza de luz inquebrantable en el cielo. Aquí, Julius asintió hacia un edificio delante de ellos. No estaban muy lejos de la plaza, pero cuando Cale miró hacia atrás, no pudo verla, las curvas de la carretera y los altos edificios la ocultaban de la vista. Mientras subían al edificio que Julius había indicado, Cale se asomó por la ventana delantera. Era alto, con ladrillos ingeniosamente colocados a su alrededor como un marco y cuando miró a través de él, pudo ver el interior de un restaurante. Parecía agradable, no había mucha gente allí y se respiraba un aire elegante incluso a través de la ventana. La puerta la abrió desde dentro un empleado del restaurante. La mujer mantuvo la puerta abierta y Julius y Cale cruzaron la puerta, todavía tomados de la mano. El hecho de que Julius estuviera usando guantes fue solo un poco útil. Julius dijo fríamente, reserva para Claymore. La mujer asintió y dijo con calma, por aquí. Caminaron detrás de ella por una escalera oculta hacia un lado y se encontraron en el segundo piso del restaurante. A lo largo de una pared había una hilera de cabinas y repartidas por el resto de la sala había mesas circulares de madera clara. Había suficiente distancia entre cada mesa para darle un mínimo de privacidad, y en la pared del fondo, la más alejada de ellas, había 3 divisores de ambiente colocados consecutivamente. La mujer los lleva apresosamente en esa dirección y Cale apretó la mano de Julius para tranquilizarlo. Cuando sintió el apretón de Julius, Cale dejó escapar una suave ráfaga de viento y le sonrió agradecido a la mujer. Cuando se sentaron detrás del biombo, ella se fue un minuto a buscar sus menús. Durante este tiempo,
Cale aprovechó la oportunidad para examinar a Julius más de cerca. Había estado demasiado nervioso para mirarlo realmente a la cara desde que Julius llamó a su puerta. Los ojos de Cale pasaron por el cabello ligeramente rizado y se encontraron con los fríos ojos verdes que brillaban dorados cuando las luces los golpeaban justo. Julius se quitó el abrigo mientras estaba sentado y lo colgó medio al azar sobre el respaldo de su silla. Pasó una mano por su cabello rubio y luego miró a Cale. ¿Qué? Cale se encogió de hombros, quitándose la delgada chaqueta de verano que realmente no le hacía nada. Simplemente eres muy guapo. ¿Es eso así? Julius le sonrió. La expresión encajaba tan bien en su rostro que era realmente injusto. Cale se humedeció los labios y asintió ante la pregunta de Julius, y no había duda de esa mirada. Julius sin duda estaba complacido. Julius soltó una media carcajada y dijo, «Tú también eres guapa, calla». El estómago de Cale dio un vuelco y agachó la cabeza. Como si fuera una señal, la camarera regresó con los menús y se los entregó. Cale aceptó agradecido la interrupción, tomó su menú y lo abrió rápidamente. Sus ojos recorrieron los platos, antes de recordar que se trataba de una cita y que no debía ignorar a Julius simplemente porque tenía sentimientos. ¿Qué vas a conseguir, Julius?, preguntó Cale, haciendo un esfuerzo concentrado para parecer interesado. Julius lo miró y levantó una ceja, transmitiendo perfectamente su escepticismo sin decir una palabra. Dejó el menú y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y preguntó, ¿de verdad lo estás preguntando? Cale abrió la boca para decir algo, dejó escapar una bocanada de aire inútil y luego volvió a cerrar la boca. Sacudió la cabeza. Julius le sonrió y se acercó. Sin la intervención de su cerebro, Cale también extendió la mano y sus manos se juntaron sobre la mesa. El pulgar de Julius inmediatamente comenzó a trazar círculos calmantes en la mano de Cale, y el cuerpo de Cale se relajó. Le devolvió la sonrisa a Julius y la sensación de aleteo en su estómago fue creciendo. Estaba seguro de que todo lo que sentía debía ser visible en su rostro. La calidez de la mano de Julius era calmante, calmaba sus plumas erizadas y dejaba que su mente se relajara. El cuerpo tenso de Cale se relajó en su asiento y agarró con fuerza la mano de Julius antes de soltarla y recostarse en la silla. Gracias, dijo Cale. Julius asintió con la cabeza sin decir nada. Una vez más, Julius tomó el menú. Cale decidió no volver a mirarlo por un momento, solo hasta que su corazón calmó su ritmo frenético. En cambio, se divirtió mirando el rostro de Julius y las expresiones que hacía mientras leía. El hecho de que Julius estuviera exagerando sus reacciones ante lo que estuviera escrito en el menú era obvio, normalmente no era tan expresivo. Pero Cale estaba agradecido de todos modos. Después de un rato, la camarera regresó. Ella los miró inquisitivamente con rostro inexpresivo. ¿Has decidido?, preguntó, su voz es baja y tranquilizadora. Cuando Julius comenzó a recitar órdenes, Cale decidió dejarle ordenar para ambos. Después de todo, no había empezado a leer el menú de nuevo y su primer intento no le había dejado ningún deseo particular de pedir algo específico. Además, tenía algo de curiosidad. ¿Qué creía Julio que le gustaba comer? Por lo tanto, Cale se recostó y esperó pacientemente a que Julius terminara de ordenar. No pasó mucho tiempo, Julius sabía exactamente lo que quería y no perdió tiempo en comunicárselo. Mientras esperaban que llegara la comida, Cale pensó que esta era la oportunidad perfecta para saber más sobre Julius. En el carruaje, había estado preocupado por mantener su ritmo cardíaco en el rango normal y no letal, por lo que no había logrado preguntar ninguna de las cosas en las que pensaba. Sabía que era culpa suya, por estar tan ocupado estudiando que no se había molestado en aprender nada sobre las personas que lo rodeaban. Había pensado que lo que sabía de ellos al leer Fuego y Hielo era suficiente, que eso era todo lo que había sobre ellos. Arrogancia, supuso. ¿Dijiste que tienes hermanos?, preguntó Cale. Julius asintió, 2 hermanos mayores, una hermana mayor y una hermana menor. ¿Qué hacen? ¿Te gustan? Maley está casada y esperando su primer hijo. Ayland está trabajando con su padre para prepararse y aprender para su eventual toma del título y la correspondiente responsabilidad. Tobias se fugó el año pasado para casarse con Vincent, su mayordomo, y Joanna está en la Academia Aurelis. 2 años por debajo de mí. Están bien. Muy entusiasmados, añadió Julius. Cale parpadeó. ¿Se fugó? Sí. Julius no parecía estar bromeando. Fue muy dramático, añadió,
como si eso ayudara a cualquiera. Kale no supo qué decir a eso. ¿Felicidades? Intentó, frunciendo el ceño mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Estoy feliz por ellos. Están cuidando una granja hasta que su padre los perdona por casarse sin decírselo a nadie. Al parecer, les gusta mucho. Julio se encogió de hombros. Tobias dice que es súper doméstico y están muy felices. Aunque mamá lloró cuando se enteró que no estaba invitada a la boda de su hijo. Julius lo dijo todo con tanta naturalidad que Kale no tuvo idea de cómo responder. Afortunadamente, la comida llegó pronto y la presión de comentar desapareció. Asterisco, asterisco, asterisco. La obra que verían era, La noche de las 1000 historias, una conmovedora historia sobre un narrador que llegó a un pequeño pueblo para compartir sus historias. Dependiendo del grupo que la interprete, el narrador puede ser hombre o mujer, puede haber un interés romántico o no, la historia terminó felizmente o no. Era, considerando todo, una obra muy famosa que se había representado durante más de 200 años. La compañía que lo interpretó esta vez fue The Onyx Ghost Company, una compañía relativamente famosa que comenzó como una pandilla en la capital, creó obras de teatro para estafar a la gente, se volvió ridículamente buena en eso y luego se convirtió en una verdadera compañía de teatro. Con algunas cosas turbias sucediendo de fondo. Pero en su mayor parte, al público en general les parecían personas decentes. Cuando Kale y Julius entraron al lugar donde se iba a realizar el teatro, más de la mitad de los asientos ya estaban llenos. Julius les había conseguido un balcón privado para ver la obra, con una buena vista de todo el escenario. Kale se sentó en una de las dos sillas del balcón y no pudo evitar preguntar, ¿estás seguro de que esto está bien? Julius levantó una ceja y Kale continuó, ¿no costó mucho reservar un balcón completo solo para nosotros? ¿No habría sido más barato sentarse allí con el resto de la audiencia? ¿Quieres sentarte ahí? Preguntó Julius, pasando por alto todo lo demás. Kale se sobresaltó y parpadeó, sorprendido de que sonara como una pregunta genuina y no burlona. ¿Aquí está bien, yo solo? Kale no sabía cómo continuar. Nunca antes había ido a una obra de teatro. Cine, sí, muchísimo cine, con mucha gente diferente. Algunas de ellas incluso habían sido citas. Diablos, su primer novio lo había llevado al cine para su primera cita. Tenían 12 años y solo habían sido novios durante 2 meses antes de decidir que era más divertido ser amigos, pero aún así, había sido bastante agradable. Lo que Kale recordaba era todo agradable. Entonces no es una pérdida de dinero, dijo Julius. Frunciendo el ceño, Kale tardó un poco más en seguir a Julius y sentarse. Las sillas en el balcón, frente al escenario, eran sillones anchos con respaldo alto, grandes apoyabrazos y el tipo de apariencia voluminosa que significaba que tenía que ser cómoda. Cuando se sentó en el de la izquierda, se demostró que Kale tenía razón, la silla era estúpidamente cómoda. Se recostó en la silla y se apoyó en el respaldo, dejando que su cabeza golpeara el suave cojín. Suspiró y cerró los ojos por un breve momento, aprovechando la oportunidad para aclarar sus pensamientos antes de que comenzara la obra. Se habían quedado en el restaurante casi 2 horas, hablando y comiendo juntos. Kale había aprendido más cosas sobre Julius en este periodo de 2 horas que en todo el tiempo que se conocieron. Le había recordado, una vez más, lo mucho que estaba descuidando sus estudios. Después del almuerzo, recibieron pequeños cuencos de helado como postre. Pasaron media hora más hablando y luego se dirigieron al teatro. Las luces se apagaron. En la oscuridad, Kale respiró hondo y apoyó el brazo en el reposabrazos, extendiendo la mano y mirando con determinación el escenario igualmente oscuro. Después de un minuto, sintió la mano de Julius agarrar la suya y Kale dejó escapar un suspiro silencioso. Sonriendo, cambió ligeramente su posición para que fuera más fácil tomarse de la mano y esperó a que comenzara la obra. Las luces del escenario se encendieron. Durante el transcurso del primer acto, los ojos de Kale permanecieron clavados en el escenario como si hubieran estado pegados. De vez en cuando, apretaba la mano de Julius como reacción a algo que sucedía, como cuando el narrador estaba contando la historia del bardo y el caballero, y terminaba en el tipo de tragedia que le hacía querer escribir fanfiction. En un momento, el narrador fue traicionado por su más querido aprendiz y Kale sintió que se le daba un vuelco el estómago. Se estremeció cuando el narrador apenas logró escapar del golpe de una espada gigante. En esta producción, el narrador era un hombre de mediana edad, interpretado por una persona llamada Greenblatt,
según la lista de actores que había sido publicada fuera del teatro junto a la fila de entradas. Era muy obvio que Greenblatt solía vivir una vida delictiva, algo que el grupo había decidido incluir en la obra en sí, en lugar de intentar ocultarlo torpemente. Inclinándose más cerca del borde del balcón, las manos de Cale estaban húmedas cuando cayó el telón sobre el acto y dejó escapar un fuerte suspiro y se desplomó en la silla mientras las tenues luces se volvían a encender para proporcionar algo de luz para aquellos que deseaban hacer uso del descanso para visitar los baños. Tomando el momento para respirar, Cale sintió que su corazón casi se le salía del pecho cuando Julius apoyó su cabeza contra el hombro de Cale. Sorprendido, intentó mirarlo de reojo para no descolocarlo, pero no le fue muy bien. Después de un momento, preguntó, ¿estás bien? Sí, dijo Julius contra el hombro de Cale, su aliento rozando la piel de su cuello. Cale tragó saliva e inclinó la cabeza hacia atrás para darle más espacio a Julius. Julius continuó, pensé que intentaría iniciar una interacción íntima para ver cómo reaccionas. ¿Estás de acuerdo con esto? Las manos de Cale se apretaron en los apoyabrazos y dijo, tan claramente como pudo, sí. No cabía duda. Incluso ahora, su estómago estaba revoloteando. Tenía las manos húmedas. La saliva se acumulaba en su boca. Una sensación de hormigueo recorrió su columna. Cale estaba más que bien con esto, se deleitó con el momento y lo aprovechó con gratitud. No quería engañar a Julius, no quería hacerle pensar que Cale tenía algo en contra del contacto piel con él. Bien, Cale pudo escuchar la sonrisa en la voz de Julius y encontró que sus propios labios se torcían en una pequeña sonrisa. El peso de Julius sobre su hombro era un poco incómodo, incluso con las posiciones de ambos alteradas para máxima comodidad, pero valió la pena. Cerrando los ojos, Cale se concentró en respirar uniformemente. Permanecieron así durante todo el intermedio. El segundo acto empezó con fuerza. Se reveló un secreto impactante cuando el narrador comenzó otra historia, esta sobre dos niñas que se embarcan en una aventura mágica a otro mundo. Un mundo en el que las islas flotantes flotaban por los cielos, portales a diferentes mundos se abrirían esporádicamente en el cielo y cualquiera que tuviera la mala suerte de atravesarlo caería 1000 metros hasta el suelo. Pronto, Cale volvió a quedar cautivado por la obra y apenas prestó atención a lo que Julius hacía a su lado. Esta era una obra que nunca antes había visto, ni siquiera había visto spoilers, en un mundo nuevo, y rápidamente quedó atrapado en la trama, el dramatismo, los actores dedicados que lo dieron todo, las luces del escenario y niebla. Fue divertido. Durante el descanso antes del acto 3, Cale aprovechó para ir al baño y luego tomar un trago para su garganta reseca. Cuando regresó, Julius les había comprado algunos bocadillos. Agradecido, Cale agarró el plato de galletas y comenzó a masticarlas, con su mente a 1 kilómetro de distancia. Había estado demasiado nervioso en el restaurante para comer adecuadamente. Incluso el helado, solo había podido comer la mitad. La obra contó, en total, con 5 actos. Dependiendo de los artistas, el cuarto acto podría eliminarse por completo, pero según la información en el exterior del teatro, este grupo interpretaría los 5 actos. El tiempo combinado sería una obra de más de 3 horas de duración. Cuando terminó, y la historia llegó a su fin, Cale se estaba limpiando las lágrimas de los ojos y haciendo todo lo posible por no sollozar. Cuando se encendieron las luces, Julius se levantó de su asiento y extendió una mano hacia Cale. Aquí, dijo y esperó pacientemente a que Cale lo tomara. Una vez que lo hizo, Julius lo levantó sin esfuerzo. Poniéndose de pie, Cale se tambaleó un poco cuando se puso de pie. Se secó lo último de su rostro y se dirigió a las perchas en la pared, agarró su abrigo y se lo puso. Mientras tanto, Julius se vistió con ropa mucho más abrigada, preparándose para afrontar el clima invernal de la tarde. En este punto, era mediados de noviembre, y Cale todavía estaba un poco sorprendido de que los nombres de los meses fueran los mismos que en la Tierra, y el clima de la tarde, especialmente en una montaña, era una batalla constante. Salieron juntos del teatro, Julius se puso los guantes mientras caminaban, un pañuelo azul alrededor de su cuello y un moño en su cabello cada vez mayor alrededor de su cuello, su cabeza cubierta por un sombrero grueso. Cuando salieron a la calle, la nieve había empezado a caer. Pequeños copos de nieve se arrastraban con el viento, caían al suelo y se depositaban allí. Cale siguió uno con los ojos y lo vio aterrizar en la mejilla de Julius. Julius, a su vez, simplemente parpadeó hacia Cale y preguntó, ¿qué? Nada, respondió Cale, con una sonrisa en su rostro.
Sonrió para sí mismo, la visión del copo de nieve derritiéndose en la mejilla de Julius lo llenó de una sensación indescriptible. Asterisco, asterisco, asterisco. Viajaron de regreso a la academia uno al lado del otro. Cale subió al carruaje antes que Julius y solo dudó por una fracción de segundo antes de sentarse en el lado por el que Julius había entrado a la ciudad. Julius no parecía pensar que esto fuera extraño, se sentó junto a Cale sin ninguna vacilación visible. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. Tampoco hicieron ningún movimiento para tocarse. Cale miró por la ventana, observando a la gente ocuparse de sus asuntos. Dejaron la ciudad detrás de ellos y finalmente subieron por el sendero de la montaña hacia la academia. Cuando la última casa desapareció de su vista, los ojos de Cale se fijaron en la nieve que caía pesadamente fuera de la ventana. No mucho después de que se fueran, la nieve había comenzado a ganar velocidad. Le recordó, una vez más, lo insoportablemente suave que se había visto Julius con copos de nieve por todas partes, mirando a Cale con incomprensión. El corazón de Cale saltó en su pecho y presionó su mano sobre él, sintiendo como latía brutalmente detrás de su caja torácica. Sonriendo levemente, con solo el más mínimo movimiento de sus labios, continuó mirando por la ventana con la mano sobre el pecho. ¿Ves algo que te guste? La voz de Julius lo sacó de su ensoñación. Cale no se sobresaltó. Miró por encima del hombro y le sonrió a Julius. Sí. La nieve es hermosa. Julius tarareó y miró por la ventana al otro lado. Levantó una ceja y luego miró a Cale. ¿Quieres vivir en un lugar con nieve? Parpadeando, los labios de Cale se dibujaron en una sonrisa divertida y se encogió de hombros. Realmente no importa, siempre y cuando me escape. Aunque sus labios se torcieron y se recostó correctamente en el asiento. Tengo la sensación de que me quemaría muy fácilmente al sol o no me quemaría en absoluto. Tarareando de nuevo, Julius no respondió por un rato. Mientras el carruaje avanzaba por el camino irregular a través del bosque de montaña, Julius se mantuvo en silencio, con los ojos fijos en la pared frente a ellos, claramente pensando en algo. Cale lo dejó así, sus ojos volvieron a la ventana y se entretuvo tratando de contar los copos de nieve que caían y siguiendo su camino hacia el suelo, las rocas y las ramas de los árboles por los que pasaban. El silencio en el carruaje era fácil, cómodo, de esos que no exigen nada. Cale se quedó quieto y disfrutó de ello, no era un silencio con el que se encontraba a menudo. Por lo general, los silencios eran cosas incómodas y embarazosas que lo llenaban de la necesidad de alejarse. Un copo de nieve particularmente grande pasó junto a la ventana, atrapado por el viento. Los ojos de Cale lo siguieron automáticamente. Soicia podría funcionar, reflexionó Julius a su lado. Cale reflexivamente giró la cabeza para mirarlo. Julius continuó, con los ojos todavía fijos en la pared, está justo a lo largo del Ecuador. Claisal está más hacia el norte y está en otro continente, una nación insular, si no recuerdo mal. Sotrioye está en el mismo continente que nosotros al norte. ¿Y se supone que hay nieve todos los inviernos? Son bastante famosos por sus lagos y fiordos helados, mi hermana fue allí una vez con su marido. Se quedó en silencio una vez más. A Cale le sacaron a relucir los pocos datos que tenía sobre los otros países y naciones de este mundo, pero durante sus estudios, se había concentrado en este país. Además, la gran mayoría de la trama tuvo lugar aquí en Glaisgria. Así que en realidad no sabía mucho sobre los países que Julius había enumerado, especialmente sobre Claisal, que estaba en otro continente. ¿Hay algún lugar al que quieras ir? Preguntó Cale, sus ojos echando un vistazo al rostro pensativo de Julius. Julius volvió la cabeza para mirar a Cale y dijo, no tengo ninguna preferencia. Con el ceño fruncido, Cale giró la cabeza para mirar la pared frente a él. Él refunfuñó, debes tener alguna preferencia sobre dónde quieres vivir. No, afirmó Julio. Mientras estés conmigo, no me importa dónde viva. Cale se cubrió la cara con las manos e hizo todo lo posible por no dejar salir los ruidos ininteligibles que tenía atrapados en la garganta. El hecho de que Julius pudiera decir cosas así era malo para su corazón. Lo dejó sintiéndose desequilibrado, pero de la manera más dulce. Su estómago dio un vuelco a un nivel loco y murmuró entre sus manos, lo pensaré. Él no lo haría. Probablemente pensaría en más de lo que debería, con todo lo que está sucediendo en este momento. Pero la idea de vivir junto a Julius, en algún lugar donde la trama no pudiera tocarlos, donde estuvieran alejados de la proximidad tóxica del protagonista,
hacía que su corazón se apretara dolorosamente en su pecho. Le hizo lamerse los labios y cerrar los ojos, con las manos apretándose la cara mientras expresaba ese pensamiento para sí mismo: él quería eso. Quería vivir con Julius. Arrastrándose las manos por el pelo, se recostó en el respaldo del asiento, con los cojines cómodos contra su cuerpo. Arqueó los labios y miró a Julius por el rabillo del ojo. Julius, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el cojín detrás de él, era hermoso. Kale podía imaginar fácilmente que a medida que creciera, su cuerpo se llenaría aún más, la pequeña grasa de bebé que aún se aferraba a sus mejillas desaparecería, sus hombros se ensancharían, se volvería guapo y en lugar de lo más bonito que era ahora. A Kale no le importaba de ninguna manera. Julius era tan guapo que a veces Kale se preguntaba si era el protagonista de otra historia que Kale simplemente no había leído. Quizás una historia paralela o algo así. Hundiendo más en el asiento, Kale apoyó el codo en el apoyabrazos a lo largo de la pared y apoyó la cabeza en la mano, con los ojos pegados a la vista que pasaba fuera de la ventana. Todavía había tiempo hasta que regresaran y Kale necesitaba algo que obligara a su corazón a calmarse. Batir tan rápido no podía ser saludable. Un toque en su hombro lo sobresaltó. Se retorció y miró hacia un lado, tarareando interrogativamente. Julius no respondió a la pregunta silenciosa de Kale, simplemente juntó sus cuerpos y miró a Kale con una mirada desafiante en sus ojos mientras lo hacía. Kale reprimió la risa que quería escapar de él y dejó que Julius hiciera lo que quisiera. El calor de otro cuerpo a su lado era abrasador. Kale no estaba acostumbrado a ello, demasiado poco acostumbrado a tocarlo. No creía que un toque casual pudiera afectar tanto a alguien, tal vez estaba más hambriento de tacto de lo que había pensado. Permanecieron así, con sus cuerpos mucho más juntos de lo necesario, durante el resto del viaje de regreso. En la puerta de la academia, el carruaje se detuvo por completo. Kale bostezó y sus ojos se cerraron por la fuerza mientras salía del carruaje y caía al suelo cubierto de nieve. Se hizo a un lado para que Julius pudiera salir. El carruaje tenía puertas a ambos lados, y cuando se detuvo por completo, Kale era quien miraba hacia la puerta. Tan pronto como ambos estuvieron fuera del carruaje, este se alejó de nuevo, los caballos aceleraron a medida que avanzaba hacia la ciudad nuevamente. Julius dijo: lo alquilé en la ciudad. Asintiendo, Kale se quitó los copos de nieve de las manos y las metió en los bolsillos de su chaqueta, caminando hacia el guardián. El guardián los miró con dureza, frunciendo el ceño furiosamente todo el tiempo, pero abrió la puerta sin ningún problema. Lo atravesaron uno al lado del otro, siguiendo el camino que conducía a la fortaleza. Sus cuerpos no hacían contacto entre sí, pero Kale pensó que a veces casi lo sentía así. Su ritmo pausado significó que les tomó más tiempo llegar a la entrada que cuando salieron de la fortaleza esta mañana, pero Kale no sintió la necesidad de acelerar. Había un montón de tareas y estudios para que él los hiciera, esperándolo en su escritorio. Tendría que pasar todo el día mañana después de clases en la biblioteca para compensar el estudio que perdió. No sintió ni un ápice de arrepentimiento. Más bien, Kale sintió como si estuviera volando. Respirando el gélido aire invernal, los labios de Kale formaron una sonrisa sin su consentimiento. Sonrió durante todo el camino hasta su habitación, sintiendo como si estuviera caminando en el aire durante todo el camino. Julius lo miraba fijamente de vez en cuando, pero ni siquiera eso fue suficiente para borrar la sonrisa de su rostro. Sus entrañas estaban llenas de aire, su corazón tan lleno de emociones que estaba a punto de estallar. No podría contener sus sentimientos aunque lo intentara. Y no creía que hubiera ninguna razón para hacerlo. En su puerta, giró su tacto y encaró a Julius. Respiró hondo, cuadró los hombros, enderezó la espalda y dio 2 rápidos pasos hacia adelante. Presionó sus labios contra la mejilla de Julius. Por un momento, el mundo entero quedó en silencio. Entonces las manos de Julius agarraron sus hombros, inmovilizándolo en su posición. Kale sonrió contra la piel de la mejilla de Julius y movió su cabeza, acariciando la de Julius mientras avanzaba, y abrazó a Julius con fuerza durante el tiempo suficiente para susurrar: gracias. Me divertí, en el oído de Julius. Kale dio un paso atrás y le sonrió alegremente a Julius. Julius asintió con la cabeza y en la oscuridad del pasillo, sus ojos brillaron con las luces de las lámparas de pared. Julius dijo: yo también me divertí, y las comisuras de sus labios se elevaron, hasta que Kale sintió que no podía respirar, porque Julius estaba sonriendo. No fueron las sonrisas burlonas o satisfechas que Kale había visto antes y le dejaron sin aliento. Te veré en la biblioteca mañana, dijo Kale y buscó a tientas la cerradura,
abriendo la puerta de su habitación lo más rápido posible y cerrándola detrás de él. Presionó una mano sobre su pecho. Estaba bastante seguro ahora, sí, pensó que probablemente era. Probablemente fue amor.